ustedes muy bienvenidos al último evento del área de Derecho Penal de la Universidad de los Andes. El día de hoy, con un evento denominado La responsabilidad penal y el enjuiciamiento de las personas con discapacidad mental e inimputable. Hoy contamos, digamos, con grandes expertos y profesores invitados. Hemos tenido algún inconveniente técnico con la conexión del profesor Reyes. Esperamos que en algunos momentos se solucione. Y naturalmente también hemos tenido algún inconveniente con la presencia de la doctora Ligia María Vargas, quien ha excusado su participación por razones de naturaleza judicial. Está atendiendo una diligencia en estos momentos impostergable. Pero para hablar justamente sobre la problemática de los imputables en el ordenamiento jurídico colombiano y el posible enjuiciamiento de personas con discapacidad, tenemos a tres grandes expertos en la materia. En primer lugar, nos acompaña la doctora Mónica Pedraza Garcés. La doctora Mónica es abogada con maestría en análisis económico del derecho y su ejercicio profesional se ha orientado a la gestión jurídica pública, la regulación económica, la docencia y al trabajo de consultoría en asuntos como la planeación territorial en los sectores de justicia y convivencia ciudadana. Ha sido particularmente importante su experiencia como investigadora en los campos de la justicia de familia, responsabilidad penal adolescente, así como aquella justicia dedicada al diseño de los modelos de justicia local y nacional con el involucramiento de acciones de coordinación entre las autoridades de seguridad y convivencia ciudadana, la comunidad y la oferta de justicia formal y comunitaria. También nos acompaña el profesor Ricardo León Molina López. El profesor Ricardo es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista por la misma universidad en Derecho Financiero y los Negocios, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Antioquia y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, en España. Adicionalmente, es profesor asociado de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de los Andes. Finalmente, el día de hoy nos acompaña el profesor Yesid Reyes Alvarado. El profesor Yesid Reyes Alvarado es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Penal y Criminología. Es además doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, exministro de Justicia y actualmente se desempeña como profesor asociado también de la Universidad de los Andes. Y naturalmente, quien les habla, el moderador de este evento, pues mi nombre es Ricardo Posada. Soy también abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Antioquia, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca en España y profesor de la Universidad de los Andes. Así que les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos. Espero que este tema tan delicado y tan interesante sea tratado de la manera más fructífera posible. Pues bien, dos son los objetos que nos convocan esta tarde. Por una parte, el análisis jurídico y criminológico, que tiene que ver con la responsabilidad, la regulación, el enjuiciamiento, procesamiento, como es apenas evidente, y la ejecución de las sanciones referidas a los sujetos inimputables, es decir, aquellas personas que conforme al Código Penal han cometido el hecho bajo determinadas condiciones y efectos que explicaremos un poco más adelante y que nos permiten determinar que su comportamiento es inculpable, aunque penalmente responsable, por lo cual se les aplican las sanciones denominadas medidas de seguridad. De otro lado, tenemos otro problema enorme, no solamente a nivel nacional, sino que es uno de los problemas, digamos, que mayor interés está despertando en el estudio del derecho procesal en general en este momento en el mundo, y es el enjuiciamiento de personas con discapacidad, una discapacidad que provenga, como es apenas evidente, de, por ejemplo, un trastorno mental permanente o transitorio, y que no son o no tienen las capacidades ni existen tampoco las medidas para matizar positivamente el asunto, de enfrentar adecuadamente una defensa judicial, en particular la suya, por ejemplo,
controvirtiendo los cargos o participando en la práctica de pruebas e incluso muchas veces ni siquiera con la posibilidad de postular un abogado defensor de confianza. Son dos fenómenos esencialmente diferentes, pero que están enmarcados en el diseño jurídico y político criminal del ordenamiento nacional y que tienen como elemento previo pues, la respuesta a una pregunta complejísima, y es si el tratamiento jurídico penal de las personas inimputables y con discapacidad, en este caso de origen por afectaciones mentales o por afectaciones cognitivas, volitivas o afectivas serias, pues debe ser objeto del derecho penal, o debemos crear una ley de salud pública que aborde de manera integral este problema. Entonces, digamos que mi primera pregunta va a estar dirigida a la doctora Mónica Pedrosa y tiene relación con el contexto y las dificultades desde la perspectiva de políticas públicas que hoy advertimos al momento no solamente de enjuiciar, sino al momento de procesar y condenar, sancionar a el grupo de personas que he mencionado inicialmente en mi intervención. Doctora Mónica, bienvenida, muchas gracias. Tiene usted en consecuencia la palabra. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a la Universidad de los Andes por la invitación, el doctor Ricardo Posada, muy honrada con estos panelistas, el exministro Reyes y el doctor Molina. Extrañamos la presencia de la doctora Ligia, esperamos pueda llegar un poco después. A los asistentes, muchísimas gracias por participar, esperamos los aportes que podamos hacer hoy sean de utilidad. En primer término, comentar, Ricardo, y es que la discapacidad mental, de conformidad con lo establecido en la política pública colombiana, es el trastorno biológico, es la causa de la disfuncionalidad. Pero no toda persona con discapacidad es realmente una persona inimputable. Para ser inimputable es preciso entonces que asociado a ese trastorno permanente o transitorio de causa patológica o de causa biológica o no, se presente de manera concurrente con el hecho que se le endilga, y adicionalmente es necesario que se produzca una consecuencia psicológica, consecuencia que se hace consistir en que la conducta, el sujeto no pueda determinar su comportamiento de conformidad con el entendimiento del ilícito y por esa razón entonces no resulte culpable. Esa situación particular nos llama a pensar, y es cuál es el tamaño de los trastornos mentales que tiene diagnosticado el país. Colombia tiene un observatorio de salud mental, tiene además una encuesta de salud mental que data del año 2015, y la información es bastante alarmante, por decirlo menos. La problemática de salud mental a nivel mundial, inclusive antes de la pandemia, venía creciendo de manera estructural. Uno de los registros importantes es el crecimiento de la tasa de suicidio, pero también lo es para el país el hecho de que las conductas psiquiátricas son permanentes y cada vez más urgentes. A nivel de Bogotá, ellas representan una importante tasa de consulta en la ciudad por urgencias a través del número de emergencias. Las personas que más, digamos, dentro de las categorías que tiene establecidas el observatorio, tiene previsto que la mayor demanda de personas se da por trastornos mentales y el comportamiento, donde se engloban una cantidad de conductas de base que pueden resultar altamente relevantes para el tema que nos ocupa hoy. La demencia igualmente crece de manera importante en las cifras colombianas. ¿Eso por qué es relevante? Es relevante porque todos sabemos que el diagnóstico o la base del concepto técnico, el concepto pericial, para que se determine por el juez que existe una condición de inimputabilidad, debe ser proferido por Instituto de Medicina Legal a partir de médicos forenses. Y en Colombia ha establecido como base el diagnóstico de la política pública y los diferentes seguimientos que ha hecho, sea la Corte Constitucional en el estado de cosas inconstitucional o la Defensoría del Pueblo en la vigilancia que le corresponde, que la oferta en Colombia de salud mental es bastante precaria.
son alrededor de 1.200, 1.250 psiquiatras, no todos los cuales se dedican a la práctica clínica. La oferta de psicólogos es más voluminosa, sin embargo, esa oferta no significa que todos sean clínicos, pero como los títulos universitarios en Colombia de los psicólogos no indican si ese expertise es el que se da, acaban vinculados entonces a los distintos sistemas de atención. ¿Qué pasa con un psicólogo que no es clínico, que no logra hacer el diagnóstico correcto de manera inicial? ¿Qué pasa con los psiquiatras entonces con esa oferta escasa? Y es que están solamente localizados en las grandes ciudades del país, de las medianas ciudades del país. No tenemos presencia rural, no tenemos un diagnóstico correcto, medicina legal tiene una oferta bastante restringida, lo que afecta no solamente el diagnóstico pericial inicial, sino el seguimiento permanente cuando se está en ejecución de la medida de seguridad o cuando se está en ejecución de la pena, y vamos a ver después por qué, pero también porque los diagnósticos forenses posteriores para hacer la suspensión, la revocatoria de la suspensión o el cambio de sanción demandan de ese mismo perito. Y el país no cuenta con la oferta necesaria para poder proceder de conformidad con las exigencias de la norma. En medicina legal, según los datos del Instituto para el año 2019, había 26 psiquiatras y 67 psicólogos en todo el país. Eso significa que del total de la oferta de funcionarios que tiene el instituto, solamente son psiquiatras y el 3% son psicólogos. Cuando el total de los reconocimientos psiquiátricos y psicológicos que se debieron atender en el último año representan el 10% de la carga de trabajo. Esto descontando lo que significa para los psiquiatras de medicina legal no solamente el diagnóstico, el reconocimiento forense, sino la participación en las audiencias y el ejercicio de las demás cargas administrativas que tienen al interior del instituto. Todo eso hace muy deficitaria la oferta. Deficitaria en el sentido en que la atención, la sola práctica de las pruebas cognitivas y volitivas que se requieren para este diagnóstico demandan tiempo. Tiempo que cuando las consultas son complejas resulta insuficiente y en consecuencia se debe reprogramar la cita, y la distancia entre las dos citas puede afectar la calidad del diagnóstico. Esa, digamos, entonces, grandes rasgos, la problemática que subyace desde el punto de vista de la práctica forense y el diagnóstico de las enfermedades base para el establecimiento de una posible inimputabilidad. A continuación, me gustaría hacer una pregunta a los doctores Ricardo y Yesid. Esta pregunta está relacionada inicialmente con aspectos sustantivos y finalmente le doy la palabra a la doctora Mónica. Esta pregunta, digamos, tiene que ver con lo siguiente. ¿Creen ustedes, consideran ustedes que el concepto de inimputabilidad previsto en el artículo 33 del Código Penal es adecuado, es suficiente, está bien concebido, o tendríamos que redefinir ese concepto de cara a los nuevos, por ejemplo, a los nuevos avances en materia de errores culturales, en materia, por ejemplo, de menores, o incluso en materias particulares como las acciones libres en la causa? Profesor Ricardo, le concedo la palabra. Bien, el profesor Reyes no se ha conectado. Bien, digamos Sí, que esto es una... El profesor Reyes está como participante. Hemos tenido algunas dificultades, pero con toda seguridad, luego de tu intervención, Bueno, nos acompaña. sí, no, yo creo que esto es una pregunta muy interesante. A ver, el artículo 33 del actual Código Penal, la Ley 599, nos presenta una definición de imputabilidad que en términos generales es la misma que traía el Código del 80. Que si uno se pone a revisar la literatura, la doctrina sobre el tema, es una concepción bastante inteligente que toma los elementos fundamentales planteados en su momento por el profesor Alfonso Reyes Echandía. Digamos que ese concepto está afincado desde una concepción dogmática del delito de corte causalista, donde se ubicaban los elementos subjetivos de la conducta en la culpabilidad. Desde esa concepción se estructuró
el concepto de imputabilidad de esta, que son las que recoge, entre otras cosas, el actual Código Penal en el artículo 9, al decir que las consecuencias, el imputable que tendrá responsabilidad penal cuando realice una conducta típica y antijurídica y no concurran frente a estas causales de exclusión de la responsabilidad. Creo que esa concepción de la inimputabilidad que asume el Código Penal en el artículo 33 merece una revisión de cara a la concepción dogmática del delito que curiosamente también asume la Ley 599 de 2000, donde los elementos subjetivos de la conducta se ubican en el tipo y no en la culpabilidad. Eso por un lado. Digamos que es una discusión dogmática bastante profunda. Ahora, en cuanto a otros elementos de actualizar la comprensión de esa concepción de inimputabilidad, uno podría traer a la palestra para analizar lo que son los avances de las neurociencias como elementos que pueden aportar mucho a el aspecto subjetivo de la conducta. Esto es uno de los elementos que pareciera ser un campo gris del derecho penal, porque los penalistas especulamos sobre estos aspectos subjetivos de la conducta. Realmente ello es muy difícil de determinar, muy difícil de determinar. Hay unas posturas, por ejemplo, de corte funcionalista como el profesor Jacobs, que dice, oiga, dejemos esa especulación de lado y mejor fundemos un concepto de carácter normativo. Si fundamos un concepto de carácter normativo de los elementos subjetivos de la conducta, pues entonces eso nos llevaría a pensar en plantear una concepción de la inimputabilidad también netamente normativa. Pero esto es un debate bastante complejo, de dogmática de mucha filigrana que está por darse. Ni siquiera lo hemos planteado para comenzar a abordarlo. Digamos que en nuestro medio tenemos unos problemas que quizás son más inmediatos en relación con esta concepción de la inimputabilidad. Y es que asumimos, como ya lo indicaba, dentro de la concepción dogmática del delito, una definición de imputabilidad y, por tanto, de inimputabilidad, pero en cuanto a su aplicación a los casos concretos, esto se hace imposible porque nuestro proceso penal está diseñado desde una perspectiva donde esta concepción dogmática no tiene aplicación. O sea, es un panorama bastante complejo que toca no solo los fundamentos normativos de la definición de la conducta punible en nuestro Código Penal, la concepción de inimputabilidad, sino además tiene otros problemas en cuanto a la aplicación de estos conceptos en materia del proceso penal para entrar a analizar los casos concretos. No sé si el profesor Reyes quiere participar. Y le damos la palabra al profesor Reyes. Sí, muchas gracias, Ricardo Posada primero, por la invitación. Un año muy complicado y Ricardo se las ha ingeniado para tenernos permanentemente, no solo trabajando en el área con los alumnos, sino además en eventos de estos que me parecen siempre muy, muy interesantes. Muchas gracias, doctora Mónica, también por acompañarnos, Manuela. Y por supuesto el profesor Ricardo Molina, que acaba de hacer un paneo muy grande y muy completo sobre los problemas que tiene la inimputabilidad. Yo no solo estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Molina, sino que incluso iría muchísimo más lejos, porque la discusión sobre si los inimputables deberían estar tratados en el derecho penal como están tratados, también la podemos conectar con la teoría de la norma y por supuesto con la estructura básica de la teoría del delito
que divide por lo menos la teoría en un injusto y una culpabilidad. Es decir, casi que la primera pregunta debería ser si los inimputables realmente desarrollan un injusto. Si uno puede realmente partir el concepto de norma para decir que las normas están absolutamente desligadas de la posibilidad real de influir en el comportamiento de los ciudadanos a quienes pretende precisamente guiar. Y otra arista que no mencionó el profesor Molina, supongo que por dejar también espacio a más discusión, porque es otra consecuencia que seguro conoce y le gustará comentar enseguida, es lo que tiene que ver con la pena, ¿no? Con la finalidad de la pena y la finalidad de la medida de seguridad, que son evidentemente distintas, pero el hecho de que se imponga una medida de seguridad cuyo propósito es fundamentalmente el control de la peligrosidad de los inimputables, plantea ya un problema complejo desde el punto de vista de teoría del delito, porque si ese es el propósito de la pena, la consecuencia más inmediata debería ser no solamente que las personas dejan de recibir esa medida de seguridad cuando se les soluciona su problema, esa no tiene mayor discusión, sino que esas personas deberían seguir cubiertas por la medida de seguridad durante todo el tiempo en que esté cubierta por esa causal de inimputabilidad. Desde luego que eso es absolutamente contrario a los principios que regulan el derecho penal. Eso es lo que ha llevado a ponerle unos límites a la duración de las medidas de seguridad. Pero ahí encontramos entonces la primera gran contradicción, porque los principios que dentro del derecho penal impiden la aplicación de una medida de seguridad sin límites en el tiempo, resultan incompatibles con el propósito de la medida de seguridad, que es precisamente mantener la persona alejada de la sociedad por el peligro que representa. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con el profesor Ricardo Molina. El tema del tratamiento de la inimputabilidad está profundamente ligado a la concepción y a los principios estructurales de la teoría del delito. Eso tiene, como es el profesor Ricardo Molina, un serio impacto en el procedimiento penal, en la forma como se adelanta el procedimiento penal. Y esto nos devuelve a una pregunta mucho más antigua y más básica, no por ello menos compleja, y es si realmente los inimputables deben estar dentro del derecho penal o por fuera del derecho penal, que yo creo que es lo que insinuó Ricardo Posada en la presentación que hizo del tema. Profesor, es decir, antes de pasar a los temas procesales que son absolutamente fascinantes, a mí me gustaría escuchar su opinión relacionada con dos elementos o con dos temas periféricos que no dejan de ser, digamos, interesantes también. El primero es la relación y el desarrollo que debería tener hoy la inimputabilidad frente a los problemas y a la jurisdicción que se encarga del conflicto armado en Colombia. Es decir, inimputabilidad, conflicto armado y responsabilidad. Me gustaría que me contaran un poco qué piensan de ese tema. Y el segundo es, pues, problemas ya de ejercicio derivados de la conceptualización de inimputabilidad. ¿Qué opinan ustedes de los efectos que pueden tener en relación con esta institución las alegaciones, por ejemplo, en los procesos que son falsas inimputabilidades y que naturalmente tienen repercusión en la aceptación por parte de los jueces de este tipo de figuras? Y en este sentido, pues me gustaría escuchar naturalmente la opinión de la doctora Mónica, del doctor Ricardo y del doctor Yulcid. Doctora Mónica. Si bien es cierto que las afectaciones a la salud mental están directamente asociadas con la exposición a la violencia y que es probable que aquellas personas que fueron reclutadas durante su infancia tuvieron las mayores afectaciones que seguramente han incidido en su salud mental, podría yo hacerlo en condiciones de afectación que no necesariamente determinen
que la consecuencia psicológica que exige la norma, y es que uno no está actuando con el entendimiento del que se está incurriendo en un delito o que no se pueda determinar de acuerdo con esa comprensión. En esa medida, no podríamos de manera general establecer que en las personas que actuaron en el conflicto armado, sean ellos reclutados, hayan sido víctimas inclusive de delitos que han tenido unos impactos ya personales por haber sido ellos víctimas directas de circunstancias específicas como los delitos sexuales y demás, podría uno excluir de manera general. Lo que sí es cierto es que esas personas podrían estar hoy participando en los procesos penales sin haber sido atendidos de manera correcta en sus afectaciones mentales y estar participando dentro del proceso en condiciones de alteración psicológica, que podrían afectar tanto el contenido de sus deposiciones como el ejercicio de su propia defensa. En esa medida, entonces, sí debería de ser un tema importante, y lo es. Lo es cuando además sabemos que los actores armados del conflicto no tuvieron intervención psicológica ni psiquiátrica, pero además toda la población rural colombiana completamente ajena a esa posibilidad, inclusive hoy, en condiciones, digamos, de transformación de los escenarios del conflicto hacia la paz. Eso en relación con esa problemática. En relación con las personas que participan dentro del proceso penal, siendo entendidos imputables, pero que se encuentran dentro del proceso en una grave alteración, también enfrentan, como las personas en la JEP, unas dificultades procesales que podrían poner en cuestión si la validez de sus deposiciones o la validez de las intervenciones en el proceso. Y esto no es de escasa ocurrencia. En realidad, las personas cuando cometen delitos, el solo hecho de incursión en la conducta criminal puede generarle afectaciones que pueden durar en el tiempo, no de manera permanente, pero se pueden prolongar y se pueden agravar si no son debidamente tratadas. Entonces, todas esas circunstancias pueden incidir en la toma de las decisiones en relación no solo con el momento en que se debe hacer la valoración, sino desde el punto de vista dogmático, como lo anunciaban el profesor Reyes y el profesor Molina, y es si se debería de valorar la inimputabilidad de efectos de llevar la acción, la valoración en el tipo y no la valoración en la culpabilidad, a ver si desde el punto de vista procesal o se anticipa el análisis durante el proceso para poder descartarlo y excluir, digamos, este trámite tan complejo y no llevarlo hasta la audiencia del juicio oral, o si definitivamente estamos hablando de una cuestión que debería ser preprocesal, para poder entonces determinar cuáles son las condiciones válidas de participación del agresor cuando tiene un trastorno mental que podría afectar no solo su conducta criminal, sino su actuación procesal. Gracias, doctora Mónica. Profesor Ricardo. Mire, la pregunta que usted planteaba acerca de la inimputabilidad y conflicto armado y conductas que entran, digamos, dentro de lo que se entiende propio del conflicto armado, creo que es un tema bastante complejo. Yo quisiera escuchar la posición del profesor Reyes, que conoce con bastante profundidad el tema del conflicto armado colombiano. Yo creo que todo el conflicto armado tiene sus actores. Del supuesto actuaban bajo una enseña, una radicalidad total. Es decir, que el guerrillero era guerrillero, el militar era militar. Pero se nos olvida que precisamente en nuestro conflicto armado es bastante heterodoxo. Y que vemos una donde hay personas que han actuado, que han situaciones de inimputabilidad. La pregunta es, ¿la respuesta que se le da a eso es satisfactoria? Es más, ¿hay alguna respuesta jurídica para brindar solución
a este tipo de situaciones. Es más, hemos asumido que esta situación un inimputable puede cometer delitos para preguntas políticas, entonces yo creo que el sistema, pues, de justicia en este caso, por ejemplo, transicional, pues, yo creo que no fue pensando en este tipo de situaciones. Es que aparecen muchos actores del conflicto que incluso reconocen haber actuado verdaderas circunstancias que son propias de personas que están afectadas por algún grado o por alguna manifestación de inimputabilidad. Yo creo que hay un vacío bastante grande. La otra pregunta que usted hacía sobre las falsas inimputabilidades dentro del proceso. Yo esperaría para hablar eso un poco más adelante cuando hablemos del tratamiento procesal, sobre todo porque, digamos, la concepción de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia frente a este asunto puntualmente es bastante cuestionable de la perspectiva constitucional, porque de hecho la Sala de Casación Penal establece que la inimputabilidad es un elemento que debe ser alegado por la defensa a partir del descubrimiento que debe hacer en la audiencia de formulación de acusación, y entiende que es una carga que le corresponde a la defensa y justifica su concepción de esto como una carga precisamente este segundo tema inimputable. Y yo invitaría al profesor Reglas a que nos hable sobre lo que es la imputabilidad y las situaciones del conflicto colombiano. Gracias, profesor Ricardo. Profesor Yesid. Yo creo que en principio, como regla general, un conflicto armado como el colombiano, cuando me refiero al conflicto armado no me refiero a estos grupos organizados armados, sino a la confrontación básicamente de los grupos guerrilleros con el Estado. Y se caracterizan por ser delitos de naturaleza política. Aquí hago una primera precisión, el hecho de que el intentar derrocar un régimen legalmente establecido constituye un delito político no significa que todas las actuaciones que quienes emprenden esa vía de las armas realicen tengan esa connotación de delito político. Se trata de grupos armados que normalmente cometen, aparte de esos delitos políticos, muchos delitos de naturaleza ordinaria. Pero el origen de un conflicto armado como el colombiano, que es como el origen clásico de los conflictos de la década del 60 y 70, que fueron los que se traspasaron a Colombia, es un conflicto que tiene muchísimo que ver con la legitimidad del orden normativo imperante. Por eso los delitos políticos tienen un tratamiento, deberían tener un tratamiento absolutamente distinto de los denominados delitos ordinarios, porque en los delitos ordinarios la persona acepta de alguna manera el régimen legal y constitucional e incluso se vale del régimen legal y constitucional para delinquir. Los delitos ordinarios son delitos que están presupuestos en una organización política y social, mientras los delitos políticos son delitos externos en el sentido de que atacan las bases del sistema. Todo esto para decir que el delincuente político, en principio, no es un delincuente que uno pueda relacionar fácilmente con una condición de inimputabilidad, porque justamente lo que está haciendo es un raciocinio relativamente complejo sobre la estructura social, política y económica de un Estado. Está planteando unas alternativas a esa organización estatal y opta finalmente por el uso de las armas para llegar a imponer su visión de Estado.
Sobre ese supuesto, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, dentro del cual está incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, fíjense que está montado sobre el supuesto fundamental de que las personas deberían llegar en la mayoría de los casos a aceptar la responsabilidad por los hechos cometidos. Y obviamente la aceptación de responsabilidad por los hechos cometidos presupone la capacidad de reconocer los delitos que cometieron y la capacidad de aceptar esa responsabilidad. Por supuesto, como señalaba el profesor Molina en la primera respuesta que dio, es muy difícil adelantar un proceso penal cuando realmente, y ya me refiero aquí a la inimputabilidad en términos generales, cuando realmente la persona no está en capacidad de entender qué está pasando en ese entorno procesal. Porque evidentemente quien no tiene capacidad penal difícilmente va a tener una capacidad procesal para entender lo que está ocurriendo en su entorno. Por eso, volviendo a la primera pregunta que hacía el profesor Ricardo Posada, yo sí creo que habría muchas cosas que hacer con la reglamentación que tiene el Código Penal colombiano en materia de inimputabilidad. Una, por supuesto, sería una modificación radical, que hasta ahora yo creo que no se ha hecho en ningún lado, que es retirar a los inimputables del derecho penal. Solo que yo no los retiraría definitivamente, porque si uno deja en manos de una simple regulación, por ejemplo, de salud pública, el manejo de los inimputables, vamos a perder el control de la aplicación de las medidas de seguridad sobre esas personas. Creo que el derecho penal tiene mucho que aportar en eso. Entonces, quizás ahí uno podría utilizar ideas como la de Silva, del derecho penal de distintas velocidades, y sacar a los inimputables de este derecho penal ordinario o de primera velocidad y ponerlos en un sistema paralelo que no responda a los mismos esquemas del derecho penal, pero que por lo menos tenga el rigor y la capacidad que tiene el derecho penal para controlar abusos con las medidas de seguridad, porque en la práctica terminan mucho más afectados los inimputables con la aplicación de las consecuencias penales que los propios imputables. Y con esto termino. Mientras tanto, mientras llegamos a eso un día, uno podría hacer reformas mucho más puntuales en el Código Penal colombiano, como el tratamiento de la inimputabilidad por diversidad sociocultural, por ejemplo, que es un tema que yo creo que no está bien tratado ni en el Código Penal colombiano ni en la jurisprudencia, o como un replanteamiento de la inimputabilidad frente a los menores de edad, que me parece demasiado estático y rígido con la fijación de un simple límite etario. Gracias, Yacir. Pasando a temas ya más de naturaleza procesal, digamos, tengo dos escenarios diferentes. Por una parte, el proceso penal frente a una persona que puede ser declarada inimputable por el juez en el sentido del fallo y la sentencia. Y por otra parte, por otro lado, tengo el sujeto que, siendo imputable, sufre determinadas discapacidades o padece determinadas discapacidades y no puede adecuadamente, digamos, enfrentar una defensa material en el proceso penal sin que hasta el momento se hayan dado, digamos, condiciones para mejorar o para que pueda, digamos, el ordenamiento adaptarse a esta persona con el propósito de facilitar ese procesamiento. Teniendo en cuenta estos dos escenarios completamente distintos, la primera pregunta que quisiera hacerle a todas y a todos es, ¿cuáles son sus consideraciones críticas en relación con el ordenamiento procesal penal vigente? ¿Es adecuado ese ordenamiento para el procesamiento de las personas posiblemente inimputables? ¿Es adecuado en primera instancia, digamos, el sistema de restricción de la libertad? ¿Qué consideraciones tienen ustedes, por ejemplo, en relación con el descubrimiento y las sanciones de la base del dictamen en la audiencia de acusación? ¿Y qué otros problemas adviertan inicialmente en relación con el enjuiciamiento y el procesamiento de personas que puedan ser declaradas inimputables? Luego, les haré otra pregunta ya relacionada específicamente con personas imputables,
pero que en el caso concreto pues padecen alguna discapacidad y cómo enfrentar estos problemas procesales frente a ellos. Para finalizar en esta parte procesal con las soluciones que ustedes consideran podrían tenerse en el ordenamiento jurídico nacional. En estas condiciones, si quiere, doctora Mónica, me permite, primero le doy la palabra al profesor Molina para que variemos un poco el orden, no sea tan monótono, y luego le doy la palabra a usted y termino con el profesor Reyes. Profesor Molina. Tienen una idea que siempre digo en todos los foros, cuando se habla de proceso, y es algo que a veces se nos olvida. Tenemos que partir que sirve para aplicar una norma procesal sustancial a un caso en concreto de una manera civilizada, pues lo primero que tenemos que preguntarnos es si el proceso penal es el mecanismo idóneo, en este caso, para aplicar la norma penal contenida en el artículo 33 del Código Penal en armonía con el artículo 9, inciso segundo del Código Penal. Desde ese punto de partida, voy a apagar la cámara para que haya mejor señal. Desde ese punto de partida tenemos que considerar lo siguiente. El Código Penal es del 2000 y se ha aplicado bajo la Ley 600 de 2000 y bajo la Ley 906 de 2004. Y en lo que tiene que ver con el tratamiento procesal de los inimputables, la Ley 600 de 2000 presentaba una estructura sustancialmente diferente a la que presenta la Ley 906. En la Ley 600 de 2000 existía un régimen procesal propio para inimputables. Por ejemplo, medidas de seguridad aplicables a inimputables. Y esas disposiciones de la Ley 600 de 2000 guardan correspondencia con lo que tiene que ver con la ejecución de medidas de aseguramiento dentro del proceso, según lo que establece el Código Penitenciario y Carcelario, la Ley 65 del 93. Ahora bien, en la Ley 906 de 2004, la aplicación de las mismas normas del Código Penal del 2000, insisto, artículo 33 y artículo 9, inciso segundo, tienen un tratamiento procesal absolutamente diferente. La Ley 906 de 2004 plantea lo que podríamos denominar una presunción legal de imputabilidad, la cual eventualmente puede ser desvirtuada luego del juicio si la defensa asume la realización de una defensa afirmativa en el juicio. Entonces, para poder desvirtuar esta presunción legal de imputabilidad que nos trae la Ley 906 de 2004, hay que esperar hasta llegar al juicio. Con lo cual, el tratamiento durante la investigación, el comienzo del juicio va a ser el propio de un imputable. Esto tiene como consecuencia que la persona que eventualmente sea inimputable no podría celebrar mecanismos de justicia premial con la Fiscalía, en la medida en que no existe un régimen propio en esas materias para inimputables. Pero la regulación de la Ley 906 hace, y así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Casación Penal, que la inimputabilidad sea una carga que debe alegar la defensa. Esa carga a veces se vuelve absolutamente onerosa e imposible de cumplir. Piensen en esto. Los invito a que lean
la sentencia de revisión proferida dentro del radicado 39565 con fecha del 10 de diciembre del 2013. Allí nos presentan un caso de una tentativa de homicidio cuyos hechos acontecieron el 21 de febrero del 2011. Se realizó la captura 9 meses después. La persona le formulan imputación, le dictan medida de aseguramiento, luego se presenta escrito de acusación unos 11 meses después de producidos los hechos, dictan sentencia condenatoria a primera instancia, la defensa apela, en segunda instancia se confirma la condena y el mismo día que se profiere la sentencia, 5 días después de que se profiera la sentencia condenatoria de primera instancia, por fin llega el dictamen de medicina legal. Dictamen que se había solicitado desde el momento en que esta persona fue capturada para efectos de formular la imputación. ¿Qué tuvo que hacer la defensa? Acudir a una acción de revisión. Causal tercera revisión, porque apareció una prueba con posterioridad a la sentencia condenatoria, en este caso de segunda instancia. Es decir, el tratamiento procesal de la inimputabilidad que otorga la Ley 906 no solo atenta contra los derechos constitucionales de muchas personas, sino que además atenta contra la economía procesal, como lo podemos visualizar en este ejemplo. Es curioso que la Corte en esa sentencia de revisión decreta la nulidad de la actuación con posterioridad a formulación de la imputación y le da a la persona sub iudice esta posibilidad, que no deja de ser curiosa, de celebrar un preacuerdo con la Fiscalía. Surge otro problema jurídico. ¿Puede una persona que se supone procesalmente es imputable preacordar sobre su inimputabilidad? ¿Cuáles serían los presupuestos para esa negociación? ¿El dictamen pericial o se podría establecer la inimputabilidad a partir del acuerdo entre Fiscalía y persona investigada? Bueno, en conclusión, que la misma Corte Constitucional, en la sentencia C330-2013, dice que en materia de tratamiento procesal de los inimputables hay un vacío legislativo en lo que tiene que ver con mecanismos de justicia premial. Pero los vacíos son muchos, porque a esto se le da un tratamiento, insisto, partiendo del supuesto de que todos los sujetos investigados son imputables y que tienen la carga de desvirtuar esa condición en el juicio a partir de la realización de una defensa afirmativa. Es curioso que cuando la Corte justifica esto de la carga procesal para la defensa, lo hace a partir de dos argumentos. Uno, decir que eso evita que haya falsas alegaciones de inimputabilidad y que se beneficien de tratamientos con anterioridad al juicio. Y otro, la Corte menciona que dentro de esta estructura del proceso penal a la colombiana, ello es apenas lógico para que la Fiscalía tenga tiempo de preparar su intervención como parte frente a la defensa en el juicio. Entonces son situaciones que nos ponen de presente que la regulación de la inimputabilidad en la Ley 906 no se presenta como idónea para realizar una aplicación de las normas sustantivas contenidas en el artículo 33 y en el artículo 9 del Código Penal. Gracias, profesor Ricardo. Doctora Mónica, sus apreciaciones.
No, yo desde el punto de vista procesal debo abstenerme totalmente de opinar. Solo dos cosas importantes. Una en relación con la sentencia que acaba de citar el doctor Molina. Efectivamente, ese es un comportamiento normal dentro de los procesos penales colombianos, dado el déficit de oferta de medicina legal para proferir esos dictámenes de manera oportuna, lo que efectivamente atenta contra la celeridad procesal. Dos, es que en el tema de la inimputabilidad extraña de esa misma providencia el hecho de que siendo esta una categoría jurídica que, dicho por la misma Corte y por la Corte Constitucional, debe ser calificada por el juez porque el dictamen no es la única prueba que deberá permitir construir el criterio del fallador para definir si la persona es o no inimputable. Entonces, ¿cómo ir a un preacuerdo con la Fiscalía en el que el inimputable o el imputable en este caso va a entrar a tomar una decisión sobre esa categoría sin tener ninguna facultad para ello? Lo otro es que desde la política pública de salud mental es muy importante tener en cuenta que las personas con discapacidad mental tienen unos derechos frente al Estado que tienen categoría de fundamental y es que deben ser incorporados a la sociedad, o sea, que sí se requiere que ellos puedan trabajar, que puedan estudiar, que puedan, aún digamos siendo el caso de personas que cometen delitos, con consecuencia, una revisión importante también sería aquella que nos permitiera concluir que no solo el internamiento en establecimiento psiquiátrico o en casa de estudio y trabajo que nunca ha existido, debería de ser aquellas que permitieran prestar servicios a la comunidad o aprender, digamos, a desempeñar algún tipo de tareas que pueden inclusive redundar positivamente en su proceso de rehabilitación, de su resocialización e inclusive como un instrumento protector de su comportamiento frente a la comunidad. Ese, digamos, dentro de las reformas que habría que analizar es que la visión de las personas con discapacidad hoy en el mundo y en Colombia en particular son sustancialmente diferentes de aquellas que permitieron la regulación vigente. Pero al doctor Reyes, porque creo que Sí, en materia procesal no tengo nada que aportar. no mucho. Gracias, doctora Mónica. Profesor Reyes, sus consideraciones críticas, pero me gustaría agregar, digamos, una preguntita adicional para enlazar con el siguiente espacio. Y es si usted considera que el tratamiento jurídico procesal de la inimputabilidad debería ser un asunto preprocesal y si, por ejemplo, el juez penal en función de control de garantías debería tener la posibilidad de practicar pruebas anticipadas de oficio para esclarecer la situación del procesado y poder, digamos, orientar mejor el rumbo del proceso. Lo escuchamos, profesor. No, a mí me parece muy importante lo que mencionaba la doctora Mónica ahora, que además también da para discutir mucho sobre las distintas formas de inimputabilidad y cómo podrían tratarse de mejor manera en una futura reforma. En el tema puramente procesal, yo creo que la exposición o la respuesta del profesor Ricardo Molina es bastante completa. Yo tal vez agregaría que esas inconsistencias que mostraba el profesor Molina en el cambio de legislación procesal, quizás también se deban en buena parte pues, a la filosofía que había detrás de los dos códigos de procedimiento penal, un código de procedimiento penal muy inquisitivo en el que todas las partes trabajaban de común acuerdo para entre todas alcanzar esa verdad verdadera que era el fin último del proceso, pues permitía ese manejo tan puntual y particular de los inimputables dentro del proceso, mientras al hacerse el cambio a un sistema puramente adversarial donde básicamente el juez termina siendo el fiel de la balanza que le va a dar la razón a cualquiera de los dos adversarios enfrentados que aporte mejores razones para sustentar su teoría del caso, pues quizás dejaron de tener en cuenta esa faceta de la inimputabilidad que jugaba un papel tan importante en el antiguo, pues, en la ley 600, en el Código de Procedimiento de naturaleza inquisitiva.
Es verdad que desaparecen cosas importantes, desaparece, por ejemplo, la posibilidad de imponer las medidas de aseguramiento a los inimputables. Y ahí es difícil, por supuesto, intentar aplicar la ley 600, porque uno tendrá que invocar una especie de favorabilidad para aplicarle una medida de aseguramiento y no sé qué tan fácil quede invocar una medida de seguridad para poder aplicar una medida de aseguramiento en el imputable que hoy en día probablemente podría escapar a esa medida de aseguramiento. Probablemente, no estoy muy seguro de cómo lo manejen, por lo que mencionaba Ricardo Posada hace un momento del instante en que se debe determinar la inimputabilidad de la persona. En cuanto a la posibilidad de la justicia premial, pues me genera algunas dudas porque toda esa posibilidad de interactuar con la fiscalía y buscar soluciones alternativas y buscar un preacuerdos eventualmente, pues yo creo que parten del supuesto de que la persona tiene la capacidad de comprender en qué se está metiendo, tiene que tener la capacidad de conocer y comprender las consecuencias de esas decisiones que está tomando junto con su abogado. Y una persona que está planteando en el proceso que no tiene la capacidad suficiente para conocer y comprender lo que hizo como conducta criminal, pues difícilmente va a tener la capacidad para conocer y comprender las consecuencias de lo que está negociando respecto de esa responsabilidad criminal de la cual no sabe absolutamente nada, pues de la cual no tiene conciencia plena. Entonces, si bien es verdad que uno puede decir le están quitando toda esa posibilidad de justicia premial a los inimputables, la verdad es que tampoco estoy muy seguro de cómo funcionaría esa justicia premial, precisamente por tratarse de personas que tienen esa imposibilidad de comportarse de acuerdo con el parámetro de imputabilidad del Código Penal. Yo no estoy muy seguro de qué tan importante pudiera ser, justamente porque cambió el esquema del proceso, no estoy muy seguro de qué tan importante pudiera ser el determinar con antelación la condición de inimputabilidad de una persona. Para algo que seguramente podría servir es para abrir la posibilidad de imponerles una medida de aseguramiento para inimputables. Para eso sí serviría. Pero para el resto del proceso no estoy muy seguro porque finalmente, salvo eso, y si descontamos la justicia premial, salvo eso, toda la discusión va a girar en torno a la culpabilidad de la persona y esa discusión va a girar fundamentalmente alrededor de las pruebas que se soliciten en la preparatoria, que se practiquen en la audiencia y sobre la estructura de la argumentación que cada persona monte en ese momento alrededor de esas pruebas. Entonces no estoy muy seguro de la utilidad práctica de permitirle a los jueces de control de garantías establecer previamente la inimputabilidad del procesado, salvo, repito, que me parece importante en todo caso, la posibilidad de aplicarle una medida de aseguramiento distinta, una medida de aseguramiento propia para inimputables. En el resto me parece que el grueso de la discusión se va a centrar en el aspecto culpabilidad finalmente, y eso va a depender de pruebas y del desarrollo de la argumentación que se realice sobre esas pruebas. Gracias, profesor Reyes. Dos preguntas muy rápidas y esperaría, digamos, una respuesta también conclusiva antes de abordar el tema de la ejecución y una pregunta final en materia de política criminal. Y es, bueno, ¿y qué hacemos si descubrimos o que advertimos la inimputabilidad del sujeto tardíamente en el proceso, por ejemplo, en la audiencia preparatoria? ¿Cuál debería ser, digamos, el camino en esas condiciones? Y la segunda es, ya en relación con los sujetos que puedan ser imputables, pero que padezcan alguna discapacidad, ¿les parece a ustedes que deberíamos eliminar entonces en Colombia la presunción de capacidad procesal o variarla? Profesor Ricardo, profesor Yesid y doctora Mónica. Y mire, redondeando la idea última del tratamiento procesal de los inimputables, yo creo que sí, esa es una de las consecuencias que se buscaría con que
los inimputables tuvieran un tratamiento procesal de conformidad con su especial situación, y es que se le impongan medidas asegurativas dentro del proceso que permitan que esto se vaya tratando de solucionar, se les dé el tratamiento que incluso reconoce el Código Penitenciario y Carcelario que debe ser el adecuado para este tipo de personas. Y yo creo que eso es bastante. Yo concuerdo con el profesor Reyes que por lo demás todo seguiría igual. Sería el trámite normal y ya si llega hasta juicio, pues el trámite propio del juicio, con un descubrimiento en la audiencia, formulación de acusación y la alegación en el juicio con la carga para la defensa. Pero yo creo que lo que estamos abogando, y yo personalmente abogo por eso, es por un tratamiento diferenciado para el imputable. Y yo creería que sí es viable una favorabilidad, aplicación favorable, porque aquí realmente lo que se está aplicando favorablemente, ¿cierto?, es la ley 599-2000. Por eso insistía que esta ley 599-2000 se ha aplicado de conformidad con ley 600 y ley 906. A las personas que les aplican el Código Penal conforme a ley 600 en este tema, pues tienen un tratamiento mucho más favorable que el que reciben frente a la ley 906. Bien. Ahora, frente a este asunto de la carga que implica esto para la defensa, y cuando se avisore en momentos previos a la audiencia del juicio oral que la persona es inimputable, la misma Corte Suprema de Justicia, en la decisión que les mencionaba ahora y en otro auto, que es el auto AP 3862 del 2019, proferido dentro del radicado 54058, la Corte ha dicho que si la Fiscalía vislumbra que hay una situación de inimputabilidad de la persona subyúdice, pues debe tomar las medidas pertinentes. Bueno, pero ¿qué pasa si la Fiscalía no vislumbra? ¿Y cuáles son las medidas pertinentes? Yo creería que de manera oficiosa deberíamos de hacer un examen para establecer la denominada imputabilidad procesal. Imputabilidad procesal. Porque esto en el fondo es un juicio que nos permite delimitar uno de los elementos estructurales del objeto principal del proceso penal. Hemos visto decisiones de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en donde se ha declarado la nulidad porque en la imputación no se han delimitado de manera clara los hechos jurídicamente relevantes. Con esto lo que quiero decir es que si hay nulidad por falta de la determinación de uno de los elementos estructurales del objeto principal del proceso penal, también cabría pensar en una nulidad si no hay determinación sobre el otro elemento que compone ese objeto principal, que es la persona, que tiene que tener una capacidad procesal para poder asumir en unas condiciones de conformidad a su situación y el tratamiento que merece. Entonces la Corte lo ha planteado. Si la Fiscalía vislumbra, establezca y trátelo. Pero eso tiene problemas en la práctica. Algunos jueces de control de garantías de buena fe, asumiendo su papel de jueces constitucionales, llevan a cabo prácticas de pruebas oficiosas, ordenan dictámenes de medicina legal. Pero esos son jueces que actúan rondando el prevaricato. Entonces es un problema que subsiste. La Corte lo dice, la Corte lo vislumbra, pero no nos dice en el fondo cómo actuar, y la ley tampoco. Entonces se genera un espacio de indeterminación porque no hay una respuesta del ordenamiento jurídico frente a ello. Gracias, profesor Ricardo. Doctor Yesid. El profesor Posada mencionaba hace un rato un tema que había apuntado aquí, pero se me había pasado, y es el tema de la sanción que consagra la Ley 906 de 2004 para las personas que no presenten, que no hagan un descubrimiento sobre las bases
sobre las que alegaría la inimputabilidad en el proceso. Eso es una norma muy curiosa porque finalmente la sanción no recae sobre el abogado, sino recae sobre el procesado, que termina siendo castigado, entre comillas, en el sentido de ser procesado como persona imputable en vez de inimputable. Eso, por supuesto, es una norma que debería también cambiar dentro de las varias cosas que el profesor Molina ha mencionado que podrían cambiarse para tratar de mejorar en algo el procedimiento contra los inimputables en la ley 906. A mí me queda, sin embargo, todavía dudas sobre las medidas de aseguramiento. Quizás es verdad, quizás tenga razón el profesor Molina que se puede invocar la favorabilidad para imponer la medida de aseguramiento a los inimputables, una medida de aseguramiento que tendría que ser, por supuesto, propia para ellos. El problema con eso, desde el punto de vista práctico, es que una medida de aseguramiento que recae sobre un inimputable, en puridad de términos, no recae por lo que hizo, sino recae sobre él por lo que es. Porque finalmente, en su caso, a diferencia de lo que ocurre con los imputables, la peligrosidad no se desprende de su conducta, sino de su misma personalidad, de su misma esencia. Y eso termina metiéndonos otra vez en una medida de aseguramiento que tendría vocación de indefinida. Realmente, en como la persona está asegurada por la peligrosidad que representa, en puridad de términos, solo podría levantársele la medida de aseguramiento cuando se demuestre la ausencia de esa peligrosidad. Y, por supuesto, esto nos vuelve a la pregunta que mencionábamos hace un rato, de si esas medidas de seguridad, ya no de aseguramiento, de seguridad como consecuencia de la pena, que tienen también como propósito el control de la peligrosidad del individuo, son compatibles con un derecho penal que cada vez más gente reconoce como un derecho penal de acto y no como un derecho penal de autor. Y esto entonces vuelve y nos lleva a la pregunta inicial de si será correcto que nosotros estemos sometiendo a los inimputables a un régimen penal ordinario y a un procedimiento penal con todas las consecuencias adversas teóricas que se han mencionado aquí y peor aún con las consecuencias prácticas que ha mencionado el profesor Molina en las decisiones que ha citado esta tarde. Gracias, profesor. Antes de hacerle una pregunta a la doctora Mónica, hay justamente una pregunta de doña Astrid Oyuela, básicamente relacionada con el tema, digamos, de las medidas de aseguramiento. Y la pregunta, para sintetizarla, sería, bueno, ¿cuál en consecuencia sería la solución que ustedes le pedirían al juez en términos de medida de aseguramiento frente a un inimputable cuando sea de bulto la inimputabilidad en una audiencia de imputación de cargos? Profesor Yesid, profesor Ricardo. El problema es justamente el que decía yo hace un momento, que pedirle una medida de aseguramiento casi que es hacerle un daño, porque desde el punto de vista del derecho penal va a haber mucho menos requisitos para aplicar la medida de seguridad al inimputable que al imputable, porque prácticamente lo que tengo que demostrar es su condición de inimputable, porque esa condición de inimputable es lo que genera el peligro para la comunidad que ameritaría la imposición de la medida de aseguramiento. Cuando en relación con un imputable yo tengo que demostrar dos cosas. Tengo que demostrar la conducta que realizó y luego cómo esa conducta va a poder ser a futuro repetida para mostrar la peligrosidad de él hacia el futuro. Todo eso se obvia o se obviaría respecto de los inimputables. Entonces, por eso no estoy tan seguro de que en la práctica respecto del inimputable, por supuesto, sea una buena solución imponerle una medida de aseguramiento. Por supuesto que si estamos pensando en la comunidad, evidentemente uno puede decir que la comunidad resulta favorecida con la imposición de medidas de aseguramiento a los inimputables porque aleja de la comunidad ese peligro. Pero eso es en beneficio de la comunidad, afectando en todo caso algunas garantías propias del derecho penal, como la que mencionaba hace un rato del derecho penal de acto. Profesor Ricardo. Sí, no, yo estoy de acuerdo con el profesor que estamos en un dilema. ¿Cuál es el
menor de los males. El tratamiento de la ley 906 no es satisfactorio en términos constitucionales porque desconoce la condición especial de unos sujetos que, digamos, son peligrosos, pero está una condición especial de vulnerabilidad. Si lo llevamos a aplicación favorable de ley 600, en principio podría ser mejor una medida de aseguramiento propia para los inimputables de las que allí están consignadas. Pero como lo decía acertadamente el profesor Reyes, allí no hay un régimen de limitación temporal. Y si el fundamento de la imposición de esta medida es el peligro, pues esto se tornaría indefinido y sería una reversión. La pregunta que hacía Astrid Oyuela tenía que ver con eso de si salta de bulto. Digamos que la Corte no utiliza el término de salta de bulto, sino que si vislumbra la Fiscalía. Y entonces si vislumbra, pero pues no dice qué hacer. No dice qué hacer. Dice que la Fiscalía tiene el deber. Y entonces uno se pondría a pensar en el principio de objetividad con el que tiene que actuar la Fiscalía. Además, ese deber especial de buscar elementos, evidencias favorables y desfavorables y darlas a la defensa. La Corte no nos indica nada al respecto. El vacío permanece. Yo creería que se podría plantear una reforma legal donde la ley 906, no obstante que es un sistema de partes, se dé la posibilidad de que a los inimputables se les dé un tratamiento procesal de conformidad con su situación, pero con un deber de respetar los términos para evitar que una medida de aseguramiento se prolongue indefinidamente. Más o menos una aplicación de los estándares de las leyes 1760 y 1786 en términos de duración máximo de la detención preventiva para las medidas de aseguramiento propias a los inimputables. No les podríamos aplicar esto en armonía con la ley 600, porque eso evidentemente sería una lex tersa, que no procedería. Pero, insisto, el vacío es total y aunque todos tenemos conciencia de eso, incluso la mismísima Corte Suprema no da respuestas satisfactorias para adoptar una decisión de conformidad con el ordenamiento vigente. Gracias, profesor Ricardo. Doctora Mónica, ya entrando en el segmento, digamos, de análisis final, me gustaría comenzar con usted con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales problemas que usted advierte en materia de ejecución penitenciaria de inimputables y personas con discapacidad? Bueno, como anotaba al principio, no solamente carecemos de los profesionales en psiquiatría y en psicología necesarios para poder hacer la valoración dentro del proceso penal, sino también para hacer la valoración en el establecimiento de reclusión. En primer término, existe un importante número de personas cuya inimputabilidad no fue establecida en sede judicial. Y al no haber sido establecida, entonces fueron juzgados como imputables y están purgando una pena en los centros de reclusión, en los establecimientos de reclusión nacional, como si lo fueran, sin serlo. Tenemos además el caso de que el déficit de oferta que tiene el país para cumplimiento de las medidas de seguridad en establecimientos psiquiátricos es realmente monumental. Solamente en 15 capitales de departamento, en cada uno de ellos una oferta de IPS contratada por el Ministerio de Salud aporta al país una capacidad de atención que no supera los 300 cupos. Esa es una situación bastante compleja, o sea, realmente los establecimientos que creó la última modificación a la ley 65 del 93, que son los especiales para que se cumplan las medidas de seguridad de las personas inimputables, es decir,
que en este caso estaría aplicando tanto para los inimputables con trastorno mental permanente y con trastorno mental transitorio, siempre y cuando el transitorio tenga base patológica y no haya sido superada al terminar el juicio. Esos todos necesitan esa medida específica de atención y sucede que esos establecimientos no existen. A ello se suma, además, que por determinación de la Corte Constitucional, las personas que han sido juzgadas como imputables y están purgando su sanción en los establecimientos de la reclusión del orden nacional, de llegar a presentar una alteración o una pérdida de su capacidad funcional que amerite que tenga un tratamiento igualmente psiquiátrico en internamiento hospitalario, entonces deberá ser sustituida su sanción por este traslado. Esa oferta no existe en Colombia. Como no existe, entonces encontramos varios tipos de dificultades. Uno, no hay a dónde llevarlos, o sea que el tratamiento no es afortunado. Dos, si fuera trasladado, entonces no en todas las clínicas a las que están siendo trasladadas, el tratamiento se hace de conformidad con lo que establece el lineamiento inclusive nacional y el internacional. Y es que no basta con tratamiento farmacológico, sino que es necesario además la terapia ocupacional. No hay unas actividades que ellos puedan desarrollar de manera general. ¿Hay casos excepcionales? Sí los hay. Pero ahorita hablamos de esas buenas prácticas que son muy escasas realmente. En segundo lugar, las personas que están en la privación de la libertad en los establecimientos de reclusión del orden nacional deberían todos tener una revisión médica e integral de todo su proceso cada 6 meses en orden a establecer el cambio de las fases de alta a mediana y a baja seguridad, y en eso además se les hace incorporada una evaluación de salud mental. Importante tener en cuenta que el convenio que tiene hoy la USPEC suscrito para llevar a cabo la prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad es con una fiduciaria. Fiduciaria que por supuesto no tiene dentro de su habilidad y ni capacidad jurídica la posibilidad de prestar servicios de salud, sino de contratar las IPS o de contratar a los profesionales que se encargan de este servicio. En consecuencia, no hay aquí, digamos, un conocimiento o una verdadera dedicación a esa problemática de la salud mental. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Lo que puede tener el operador fiduciario, digamos, de la USPEC, es información estadística, pero que no conoce en realidad la problemática de fondo que albergan esas historias clínicas. Ello además se agrava porque la alta población carcelaria que tiene Colombia y el déficit de esta oferta médica de la que hemos hablado ha dificultado que se efectúen esas evaluaciones de manera oportuna, por lo que no podría establecerse con verdadera certeza cuándo una persona debería de ser trasladada a un centro psiquiátrico y permanece dentro del establecimiento. ¿Qué pasa cuando quedan dentro del establecimiento que se encuentran la necesidad o encuentra el INPEC la necesidad de aislarlos, de suprimirles cualquier posibilidad de trabajo o estudio porque se vuelven riesgosos, y la atención que ofrece sanidad dentro de la cárcel es farmacológica? La atención psiquiátrica que está ofreciendo la USPEC ahora es virtual, digamos que eso además se vino a concretar con la pandemia de manera mucho más definitiva, pero no existe un contacto ya directo en algunos casos de la parte de los funcionarios, de los equipos psicosociales, de los jueces de ejecución de penas, para hacer la verificación de las circunstancias específicas de cada una de estas personas. Hasta el 2015, el INPEC dio cuenta estadística en los boletines mensuales que expide de la composición o de la participación de personas con discapacidad al interior de los establecimientos de reclusión del orden nacional, cuestión que abandonó al entender que la reforma al Código Penitenciario del año 2014 había liberado de esta competencia al INPEC y se la había asignado al Ministerio de Salud dentro del sistema de seguridad social. El ministerio, por su parte, no solamente asigna los cupos de los que hablamos antes, sino que además lo hace en cada uno de los casos. O sea, el juez de ejecución de penas en el caso de adultos deberá requerir
en cada oportunidad que requiera o localizar en un centro psiquiátrico a una persona, debe solicitarlo al Ministerio de Salud, lo que tiene además un gap de tiempos de respuesta realmente importante. Esos tiempos de respuesta responden a la ausencia o al déficit de los cupos que se demandan a lo largo del país. Entonces, en ese tiempo medio queda la persona privada de la libertad en un establecimiento de reclusión normal, a pesar de tener certeza de que es un inimputable. Dentro de los establecimientos psiquiátricos se encuentran diferencias importantes. En ellos no son dedicados plenamente a la atención de personas que han cometido delitos, sino que conviven con personas que tienen padecimientos psiquiátricos y que tienen un tratamiento hospitalario regular. Allí en unos solo tratamientos farmacológicos, en otros casos hay actividades ocupacionales. En el caso específico en Bogotá hay unos que tienen actividades de granja, en el caso de la CEJA, que es el que le presta los servicios a todo el departamento de Antioquia, tiene actividades de cultivo que inciden positivamente o que tienen, digamos, mejores resultados. No obstante que el Ministerio de Salud tiene suscritos unos convenios, en algunos casos los jueces solicitan al mismo municipio, o sea, a las autoridades municipales, la asignación de cupos en otros centros de salud más especializados. Eso acontece con alguna regularidad en Medellín, donde un importante número de pacientes se han llevado a el tratamiento en lo que es el Hospital Psiquiátrico de Bello, que tiene, digamos, un modelo de atención que además involucra de manera importante a la familia. Esto acontece en particular en el sistema de justicia juvenil. Hablando de adolescentes, también es importante anotar que no es de común recibo en los jueces decretar la medida de seguridad. Aquí existe, y dentro de las entrevistas que pude hacer con distintos jueces, una doble interpretación. Quienes consideran que realmente existe un error en el artículo 142 del Código de Infancia y Adolescencia que hace incurrir en una contradicción entre si estas personas que tienen un trastorno mental podrían o no ser procesados, declarados responsables y imponerles una medida de seguridad. Otros consideran que en realidad eso no se debería hacer en sede penal, por lo que de manera regular en el proceso le sustituyen la medida que se le ha impuesto, la sanción que se le ha impuesto se sustituye porque se la imponen como imputable, pero se la sustituyen en general por reglas de conducta y le solicitan al ICBF que a través del defensor de familia adelante el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, para que sea en esa instancia en la que se defina la internación del adolescente. Eso en Medellín, por ejemplo, funciona de manera regular. Se declara, se pasa al proceso administrativo de restablecimiento de derechos y allí se interna. En el país, en algunos casos se decreta la medida de aseguramiento, pero es bastante escaso. ¿Qué es lo curioso? Que el ICBF no tiene contratada oferta para privación de la libertad con tratamiento psiquiátrico en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Solo tiene esa oferta contratada en el amparo del proceso de restablecimiento de derechos, o sea que solo allí podría entregarlo. Esa oferta es igualmente mínima, es una oferta en la que no solamente llegan los adolescentes infractores de la ley penal, sino que también llegan los adolescentes o los niños que están dentro de los procesos de protección, dentro de procesos policivos, que están en trámite de adopción, en cualquiera, digamos, de esos escenarios en los que se detecte esta situación. O sea, realmente sí, el proceso penal estuviera, digamos, se puede rediseñar y podrían cambiar cosas importantes en pro de adecuar el tratamiento jurídico procesal a la realidad de la persona que no solamente enfrenta una discapacidad mental, sino que como en ocasión de haber cometido el ilícito bajo esa condición y no haber sido capaz de determinarse bajo la comprensión del ilícito en el que estaba incurriendo, entonces va a la medida de seguridad. Lo cierto es que eso no funciona. No es el proceso penal, no solo en términos de normativa sustantiva y procesal el que no es correcto,
sino que no funciona el sistema de sanción. El sistema de sanción no sirve porque no tenemos la oferta médica, no sirve porque no tenemos la oferta física ni infraestructura, no funciona porque en todo caso existe esta certeza, digamos en general, de que las personas que tienen trastornos mentales permanentes, como no van a lograr la superación de la enfermedad, porque estas son enfermedades, digamos, que en general tienen una muy baja probabilidad de cura, pues entonces los tratamientos se convierten en tratamientos meramente farmacológicos que al final del día, después de superado el curso de la sanción, pues no le van a entregar a la sociedad un sujeto distinto de riesgo de aquel que ya tenía. Podría inclusive estar en unas condiciones mucho más complejas en el que en libertad ni la familia lo puede atender, el empobrecimiento de la familia con ocasión de tener que atender a esta persona es mayor porque el cuidador deberá dedicarse a estar en esa única función y el sistema de salud no tiene oferta extra. Si intramuralmente es difícil, extramural ahora sí es inexistente. Sí, o sea, ya esta es una oferta mucho más complicada de acceder. Sobre esto, los informes de la Defensoría del Pueblo son absolutamente elocuentes del problema que hay en el sistema subsidiado de salud para acceder a los servicios de psiquiatría. Entonces, en ese contexto, la reforma procesal no se podría desligar de la necesidad de generar una simetría con lo que se espera suceda dentro del tratamiento. Se prohibieron los anexos psiquiátricos. No hay ahora, digamos, dentro de las cárceles lo que es correcto en términos de garantía de los derechos humanos, porque estas personas estaban sufriendo serias vulneraciones en esos escenarios, pero la realidad es que no se sustituyeron los anexos psiquiátricos por cupos de calidad y de la cantidad requeridos para que la atención en salud no solamente sea farmacológica, sino que sea realmente una atención integral. La posibilidad de una rehabilitación y una resocialización con ocasión de la imposición de una medida de seguridad en Colombia es inexistente. Hay casos extraordinarios. Hay casos muy particulares de circunstancias en que el sistema de adolescentes en Medellín, un tratamiento efectuado además en Bello por decisión de la juez, que además hoy nos está acompañando, por decisión de la juez se llevó a cabo y el director del hospital de Bello asumió esta causa con un tratamiento que integró de manera importante el compromiso familiar y al adolescente tras una revisión de cada trimestre de la sanción impuesta, se pudo establecer la evolución positiva y el médico dictamina cambio de medida, se hace el cambio, el adolescente se reincorpora a la vida laboral sin ningún riesgo adicional hasta la fecha. O sea, esos son casos muy especiales en los que los factores de protección son tan altos en la familia, en el sistema de salud, en el mismo juez comprometido con la causa, que el ejercicio funciona y además aquí las alteraciones no eran seguramente de la gravedad en la que podemos encontrar otros casos en los que la salida es muy difícil. A esto agregar que la oferta de los jueces de ejecución de penas y de medidas de seguridad en Colombia no puede ser más deficitaria. El acompañamiento a estos equipos de jueces normalmente son trabajadores sociales, eventualmente psicólogos y jamás psiquiatras, y ellos son un apoyo importante para el seguimiento que hacen los jueces en estos temas. La distancia de los centros psiquiátricos de las ciudades, como pasa en el caso de Medellín, aleja, digamos, la posibilidad de control que correspondería hacer al juez de ejecución de penas en esta materia, ni qué decir del sur del país. Y en adolescentes es que directamente la oferta no existe. Entonces, al juez no solamente es el juez de conocimiento, sino que a su turno es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, lo que le resta realmente tiempo, digamos, capacidad institucional para poder ofrecer el servicio que se requiere. Las diferencias de actuación tienen mucho que ver con la capacidad individual y el compromiso profesional de las personas en concreto que están trabajando en las distintas sedes judiciales para hacer el seguimiento, para advertir la necesidad de tratamiento y demás, pero no responde a una política nacional, ni judicial, ni el sistema de salud que nos permita garantizar que la situación actual puede mejorar solo por efecto de una reforma al Código Penal o al Código de Procedimiento Penal.
Magnífico, doctora Mónica. No sé si el profesor Ricardo y el profesor Yesidi tienen algo que agregar a esta magnífica exposición. Pues no, no hay nada que agregar, yo creo que es muy completa. Tal vez una frasecita solamente para conectar todo lo que dijo la doctora Mónica con algo que había dicho, creo que el profesor Molina hace un rato, y es que quizás toda esa poca atención que hay en cuanto a la aplicación de las medidas a los inimputables se derive de esa presunción de imputabilidad que mencionaba el profesor Molina que hay en el procedimiento. Es decir, como todo está construido para imputables, pues a lo mejor toda la infraestructura para la ejecución de las sanciones también está fundamentalmente diseñada hacia imputables y hemos descuidado, así como se descuidó en el procedimiento penal a los inimputables, se ha descuidado, como acaba de exponer suficientemente la doctora Mónica Pedraza, la atención de los inimputables en cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad. Profesor Ricardo. Bien, a ver, aquí hay dos preguntas preguntas bastante interesantes. Una del profesor Guzmán, él pregunta si le leo textualmente, ¿podría la audiencia prevista en el 447 de la ley 906 ser una nueva oportunidad para analizar una eventual inimputabilidad que se detecte en el juicio? ¿Podría el juez ordenar pruebas en esa fase con las facultades que le otorgan dicho artículo? Yo creería que no, porque ese 447 parte del supuesto de que ya se ha proferido sentencia que ha determinado la responsabilidad penal, y en este caso condenatorio. Si la determinación de la responsabilidad penal es que la imputable, pues lo que corresponde de conformidad con esta audiencia del 447 es determinar la pena imponible. Y las facultades que hay allí, entiendo yo, son para que eventualmente el juez tome conceptos de expertos para establecer aspectos atinentes a la determinación de la pena en el caso en concreto, de conformidad con los criterios del artículo 61 del Código Penal. Yo creería que no. ¿Cuál sería la consecuencia de eso? Pues lo que se ha planteado incluso con este caso que les mencionaba, de eventualmente acudir a revisión. Alguien pregunta, y con eso terminaría. Diría el doctor Poza, dice, ustedes han partido de la base de que no es posible aplicar justicia premial en imputables. ¿Sería imposible celebrar principios de oportunidad en virtud de la causal quinta? No, porque ahí estaría actuando el inimputable como testigo. Ya lo que se valoraría sería la veracidad de ese testimonio, es un testimonio sospechoso. Y aquí aprovecho para tocar otro tema que es bien interesante que no le hemos mencionado. Nos hemos referido al inimputable como sujeto activo de la conducta, pero no nos hemos referido al inimputable como sujeto pasivo de la conducta. Y ahí hay una cuestión bien interesante, porque ahí la ley no exige que se determine judicialmente la inimputabilidad. Y cuando el inimputable es sujeto pasivo, digamos que la ley le da un tratamiento preferencial teniendo en cuenta que es un sujeto en especiales condiciones de vulnerabilidad. Bueno, quizá en otro espacio profundicemos en eso, pero es un punto bien interesante. El tratamiento procesal que se le da al inimputable, pero como sujeto pasivo de la conducta. Gracias, profesor Ricardo. Profesor Yesida, hay una pregunta que también yo creo que vale la pena mirar un poco, que es de don Álvaro Barbosa. Y dice así, si se establece un procedimiento penal especial para la atención de personas inimputables, deberá existir una actuación previa que establezca a qué régimen debe ir para ser juzgado. Pregunta, ¿podría esto causar aún mayor congestionamiento judicial? Eventualmente causaría una mayor impunidad en gran cantidad de procesos. ¿Usted qué opina, profesor? Pues para comenzar por el final, depende de qué se entienda por impunidad, que ese es un término que tiene tantísimas acepciones. Aquí en Colombia, por ejemplo, se usa muchísimo para una operación muy simple y es cuántas denuncias entra a la fiscalía y cuántas condenas salen. Y esa comparación da una impunidad enorme en Colombia, una impunidad del 80 y pico, 90 y pico por ciento, que desestima obviamente todos los casos en los que la fiscalía no avanza en las investigaciones porque no tiene ningún sentido avanzar en ello.
penalmente, etcétera. Entonces, bueno, primero el tema de la inimputabilidad es bastante, de la impunidad es bastante relativo, porque tratándose de inimputables, la impunidad no puede consistir en que al inimputable no se le aplique una pena, porque eso sería justamente lo contrario, será la violación de los derechos fundamentales de esa persona. Entonces, lo que le corresponde a esa persona es la aplicación de una medida de seguridad. La siguiente pregunta es, ¿por qué le aplican una medida de seguridad? Y hay solo dos respuestas posibles, o porque cometió un delito o porque es una persona peligrosa. Nosotros estamos jugando a que esa persona cometió un delito, que es la forma como lo estamos tratando y lo estamos metiendo dentro del proceso penal. Pero finalmente a esa persona no le estamos imponiendo una medida de seguridad en puridad de términos por lo que hizo, sino por lo que es. Entonces, desde ese punto de vista es mucho mejor mantenerla por fuera del derecho penal. Es una persona respecto de la cual no solamente no se debería decir que cometió un delito, sino que probablemente es una persona de la que tampoco debería decirse que comete una conducta típica y antijurídica. Por eso creo que una especie de ley de seguridad, como proponía el profesor Posada a comienzo del evento, pero con algún control desde el punto de vista del derecho penal, porque sí me preocupa la posibilidad de que desde el punto de vista puramente médico o psiquiátrico o psicológico alguien pueda disponer que una persona tenga una restricción a derechos fundamentales muy extendida en el tiempo. Y en cuanto a qué tan complicado sería la resolución de esos casos, yo creo que no son tan altos los casos que hay en Colombia de inimputabilidad, y sí se podría pensar en lo que mencionaba con otro propósito hace un momento el profesor Posada, en una especie de evaluación previa. El profesor Posada decía previa al proceso penal actual. Yo diría una evaluación previa en general para decidir si se remite a esa persona como imputable al proceso penal o si se deriva a esa persona a un tratamiento de naturaleza médica o mixta, que no creo que traiga mayores complicaciones, descongestionaría en todo caso el proceso penal. Muchísimas gracias. Yo quiero terminar con una pregunta ya muy general y la última, que ya nos hemos pasado un poco el tiempo, y es, ¿qué mensaje le enviarían ustedes a los agentes políticos y a la ciudadanía en Colombia cuando, vistas, digamos, las actuaciones de los medios de comunicación, se envía el mensaje de que imponer una medida de seguridad es básicamente, y justo eso, una actuación que genera ausencia de sanción conforme lo indican, digamos, los juicios paralelos en este país? ¿Qué mensaje le enviarían usted a las sociedades para efectos de una mejor protección de las personas que o son inimputables o, en este caso, padecen de alguna discapacidad cuando van a enfrentar el proceso? Doctora Mónica, doctor Ricardo, doctor Jesse. Pues el tema de del manejo de los juicios paralelos que menciona, pues, muy complicado porque las noticias que se elaboran a partir de los procesos pues no suelen tener una base científica, una base sólida en materia de derecho penal. Y ahora que Ricardo mencionaba la pregunta, me vino a la cabeza una discusión que lleva ya muchos años en relación con un señor Garavito, que está preso por delitos sexuales contra menores de edad, y cada vez que va a cumplir la pena, el argumento es que hay que buscarle alguna forma de alargarle la pena, porque, dicen los medios de comunicación, esa persona no es capaz de controlar su comportamiento. Entonces, cada vez que yo leo eso, digo, pues si eso fuera así, este señor debería haber sido declarado más bien inimputable y no haber sido declarado un imputable que está cumpliendo una sanción. Es decir,
la opinión pública o los medios de comunicación, cuando hacen lo posible porque personas como estas no recuperen la libertad, no se preocupan de hacer una distinción entre la razón por la cual esa persona se encuentra privada de la libertad, si es realmente un imputable que está cumpliendo una pena que tiene un propósito específico pues de readaptación social o de retribución, de lo que cada uno quiera, o si se trata de una persona inimputable que realmente tiene un problema que necesita un tratamiento médico, pero que debería estar por fuera de la prisión. Pero esos son los temas de los juicios paralelos, son muy complicados de manejar. Desafortunadamente vende muchísimo más la noticia que las explicaciones que hay detrás de esas noticias, no solamente en temas de inimputabilidad como el que estamos tratando ahora, sino en temas como los que se trataron otro día en otro de los seminarios que organizó Ricardo Posada sobre legítima defensa, que tenemos una especie de epidemia mediática de legítima defensa desde hace 2 años, en la que estamos todos opinando sobre la legítima defensa, y muchísimas veces la discusión mediática no tiene mucho que ver con los problemas teóricos que tiene una figura como esa. Gracias, profesor Yesid. Profesor Ricardo. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Reyes, pero es que además desconocemos nuestra realidad. Incluso yo creo que la doctora Mónica enseguida nos puede complementar para cerrar este evento y confirmar esto. Es que en Colombia gran parte de nuestra población sufre de problemas mentales. Hay estudios epidemiológicos que dan cuenta de la gran cantidad de afectaciones mentales que surge en la sociedad colombiana. Y queremos desconocer eso. Partimos del supuesto de que todos somos absolutamente, digamos, sanos mentalmente, que tenemos conciencia del mensaje que nos envía la norma jurídica, que comprendemos ese mensaje y que tenemos la capacidad de comportarnos de conformidad con esa comprensión. Y eso es una realidad muy diferente a la que tenemos. Yo creo que los medios de comunicación, como decía el profesor Reyes, se nutren de esto para aumentar, para crear sensacionalismo, para vender, para generar rating, pero lo que es la discusión técnica desde la perspectiva sociológica, desde la ciencia penal, es ajena, porque eso termina siendo un rollazo que no vende y que espanta a las audiencias. Gracias, profesor Ricardo. Doctora Mónica. Bueno, yo creo que en el tema de la salud mental en Colombia es un tema que, a pesar de que tiene ley, COMPES, política pública y políticas derivadas en el tema de consumo de sustancias psicoactivas, sigue siendo un tema poco explorado, y en el tema penal, pues yo creo que definitivamente ni siquiera hoy podríamos decir que contamos con las bases de datos o con la información para empezar a hacer estudios analíticos longitudinales que nos permitan sacar conclusiones sobre el fenómeno. Creo igualmente que es una discusión que requiere mayores análisis. En civil, la persona que tiene una demencia, entonces se declara una interdicta y en consecuencia todo lo que hace es nulo. No podría uno esperar aquí que para todas las personas que tengan un trastorno mental o inmadurez psicológica acudamos a la misma figura de manera tal que el juez de control de garantías pudiera, o un juez en un acto preprocesal, pudiera llegar a la conclusión de que no hay que hacer ningún análisis adicional, él es un inimputable. Porque pues es otra teoría, la inimputabilidad, sería ya no un derecho penal de acto, sino de autor, y entonces toda persona que sufre un trastorno ya podría cometer los delitos, pero no va a ser procesada penalmente. Ese sería realmente un problema mayor y nos sacaría de contexto. Lo que plantea el doctor Molina, y es una discusión antigua, y es el trastorno mental entendido como una anormalidad, en el que se diferenciaban entre las personas normales de las anormales. Ya en Colombia difícilmente hay personas normales. Nosotros hemos vivido 50 años de violencia, hemos estado expuestos a un año de COVID, además de la realidad, digamos, la violencia intrafamiliar en Colombia es sumamente extendida en los niños. No solamente hemos sido testigos, sino víctimas de una cantidad de delitos y de una cantidad de información que difícilmente podemos hablar de esto. El consumo de alcohol y de psicoactivos durante la infancia y el consumo de psicoactivos en prisionalización
genera disfuncionalidades realmente graves, incluso estando dentro de la cárcel, habiendo sido procesado como imputable y seguramente entrando sano. Entonces, eso sacaría la mitad del mercado del derecho penal, o sea, ya podríamos quedar todos en interdicción, o sea, con la garantía de que no íbamos a ser procesados. El mensaje aquí es que la salud mental en Colombia amerita no solamente normas jurídicas, sino que amerita seguimientos reales y análisis certeros sobre la probabilidad que hay de que eso se traduzca en hechos violentos. Cuando se habla de personas con esquizofrenia, y con algunas de las esquizofrenias en particular, sí se sabe que actúan por fuera de la realidad, ¿sí? Entonces ese sería el caso de quienes uno podría considerar que entrarían como en un estado de interdicción para efectos penales, pero no todas las personas que actúan por fuera de la realidad son violentas o cometen delitos. Entonces habría que saber cómo analizar el fenómeno de cara a la decisión jurídico-procesal. Lo otro es que realmente la única forma de atender las problemáticas de salud mental es prevenirlas. Y lo urgente entonces es que el Estado trabaje en el fortalecimiento del sistema de salud para poder prevenirlas y en el fortalecimiento del sistema forense para poder responderle a las necesidades del proceso penal. Doctora Mónica, muchas gracias. Bueno, con esto hemos terminado. Quiero agradecer de manera muy especial a la doctora Mónica Pedrosa Garcés, al doctor Ricardo León Molina López y al doctor Yesid Reyes Alvarado y a todos ustedes por habernos acompañado durante esta tarde en un tema que yo considero que es extremadamente complejo. Hoy he hecho el papel de anfitrión, no he participado académicamente, comparto la mayoría, digamos, de las opiniones expresadas hoy. Creo que es un debate que no podemos olvidar. Desde los años 70 hemos escuchado en revistas académicas, por ejemplo, el Nuevo Foro Penal y en otras, un llamado urgente por legislar mejor y por atender mejor los procesos penales referidos a personas con posible declaración de inimputabilidad o con alguna, digamos, discapacidad en el proceso. Y creo que lo estamos haciendo muy mal. Creo que son las personas más vulnerables en el proceso penal hoy. Eso sin, digamos, entender a cabalidad las profundas divergencias y diferencias que existen en esta materia en los distintos ámbitos de juzgamiento que existen en este país, en materia militar, de menores, en materia de jurisdicción indígena, en materia, naturalmente, de justicia ordinaria, en justicias especiales, en todo caso, que hacen del tema un tema extremadamente difícil, pero tenemos que empezar a pensar en términos de política criminal cómo vamos a enfrentar el problema y no podemos seguir vulnerando fundamentalmente el principio de igualdad, sometiendo a los inimputables a un proceso judicial que no ha sido diseñado para ellos. Y esto es urgente, en realidad. De manera que les agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros esta tarde y los esperamos, creo que ya el próximo año, para continuar con nuestros debates. Creo que debates todos muy interesantes. Muchas gracias a todos, profesor Ricardo, profesor Reyes y doctora Mónica. Feliz noche y pues nada, para los que nos acompañan, muchas gracias. Bueno, hasta luego, un gusto. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Doctora Mónica. Hasta luego, chao, gracias.